Opina Derecho, por el doctor Georg Sileski. ¿Y tú, qué piensas? Bajo el enfoque de la oratoria, ustedes conozcan efectivamente cómo se hace un alegato de apertura. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Porque prácticamente el alegato de apertura es el alegato más sencillo en el proceso penal. Realmente es el más sencillo. Porque es como contar una historia. Cuéntame el chisme, ¿no? El alegato de apertura, o sea, el thriller, ¿no? El thriller de la película. A ver, cuéntame cómo estuvo el asunto. Eso que constituye el alegato de apertura, aquellos que les gusta la comunicación, lo hacen de manera muy natural. Pero entonces, de eso se trata. Y yo siempre, como hace la primera parte de esta clase, les señalaba esa similitud que existen en todos los procesos. Para esto, para hablar de un alegato de apertura, debemos considerar precisamente que el proceso penal tiene tres etapas. La primera etapa, la etapa de la investigación. La segunda etapa, la etapa denominada intermedia. Y la tercera etapa, la etapa propiamente ya de juicio. Comentaba que un alegato de apertura en una similitud, bueno, no el alegato de apertura, sino estas etapas de un proceso penal, ¿sí? En un proceso penal, la etapa intermedia es la etapa novedosa con base al procedimiento existente con anterioridad. Ahora el procedimiento penal tiene esta etapa intermedia que significa la judicialización de la investigación. ¿Por qué razón? Porque exactamente es ahí donde se va a definir si realmente esa investigación, la carpeta de investigación, la formulación de la carpeta de investigación se hizo correctamente y que finalmente permita en su momento pasar a la etapa ya de juicio. Por eso incluso, y esta consideración es muy importante porque si hay algún problema, algún vicio procesal dentro de la etapa intermedia, probablemente no valga la pena interponer juicios de amparo o hacer valer, porque cada una etapa concluye un procedimiento y puede ser que entorpezca la siguiente etapa, que de alguna manera en un proceso penal lo que le interesa al cliente, por un lado, es que no pierda su libertad, pero por otro lado también es que tenga una seguridad jurídica. Vamos a pensar que tiene la oportunidad de estar en libertad y llevar todo el proceso en libertad de acuerdo a la naturaleza del delito que se le impute, pero tiene el interés realmente de tener una seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica se la da no solamente tu conocimiento, tu pericia, sino la solución rápida al problema. Por esa razón, dentro del proceso penal, siempre existe la posibilidad de llegar a la negociación con la víctima o, en este caso, con familiares de la víctima. Por eso, ese es un factor fundamental dentro de los procesos y para tu cliente también, obviamente, en un aspecto de seguridad jurídica, buscar los caminos de negociación siempre será muy valioso. Vamos a hablar de las distintas etapas del proceso penal acusatorio, ¿sí? El proceso penal acusatorio. Este proceso penal acusatorio y adversarial, en este sentido, ¿por qué es un proceso penal adversarial? Porque en este proceso, a diferencia de cualquier otro proceso
que con anterioridad se había manejado en materia penal. Aquí vas a tener de frente a tu adversario. Tu adversario, en este caso, el Ministerio Público, y en este sentido, por otro lado, también tendrás como adversario a la propia víctima y del otro lado estará el imputado. Y en este sentido, pues esta contradicción es lo que le permite al proceso penal llevar esa fluidez de comunicación. Por eso, en este proceso penal acusatorio adversarial, es necesaria las habilidades en materia de oratoria, que tiene que ver no tanto como es bien como la oratoria, sino en las dos técnicas que utiliza la argumentación jurídica como sistemas de influencia. Por un lado, la retórica, que sí es cierto, la vas a poder ocupar fundamentalmente en alegatos de apertura o tal vez en alegatos de cierre, pero también vas a poder tener la dialéctica para el efecto de los procesos de negociación que pudieran llevarse dentro de un proceso penal. Por eso es muy importante que tú como abogada, como abogado, que te interesa la materia penal, conozcas no solamente la oratoria, porque aquí hay que diferenciar entre lo que es la retórica y la oratoria. La oratoria simplemente constituye el arte o la técnica de la comunicación oral y obviamente corporal, puede ser emocional y en este sentido la neurooratoria. Pero la retórica tiene como fin fundamental es el convencimiento. Por otro lado, en la dialéctica tiene como fin la influencia. No es convencer, sino influir exactamente en el ánimo de la parte contraria. Por eso es muy importante que consideras estas tres técnicas que puedes utilizar dentro de este proceso penal acusatorio adversarial. Segundo tema que es muy importante que consideres dentro de este proceso penal acusatorio. Yo te decía hace un momento que el proceso penal acusatorio tiene distintas etapas. Como puedes ver en esta imagen que hago, pues, ocupo en este momento y que precisamente la tomo de una, pues, imágenes que distribuyó la Procuraduría General de la República en su oportunidad cuando se iniciaban este tipo de procesos, se hablaba precisamente de este proceso penal acusatorio con tres etapas. La marcada aquí, que tú ves como fuchsia o rosa mexicano, ¿verdad? En donde tú ves esa primera etapa. La investigación inicial y la investigación complementaria, fundamentalmente. Es donde se integra una carpeta de investigación. Y esta, obviamente, comienza con la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. Esa es la parte de la investigación inicial y dependiendo si fue infragante, pues en el momento, ¿no? Pero ya dependiendo de la naturaleza del tipo de ilícito que se esté integrando, pues va a depender los tiempos, ¿no? Pero bueno, también está dentro de esta primera etapa la investigación complementaria, que es la formulación de la imputación, de la declaración del imputado ante quién, sí, que este es importante, no es tanto ante el Ministerio Público, sí, la vinculación a proceso y el cierre de la investigación. Esta segunda parte de esta investigación, creo que decía es la judicialización de la investigación, se hace ante el juez de control. No debes de perder de vista exactamente estas dos etapas. Una, que es la investigación inicial, y no significa con esto que no pueda de alguna manera
tu cliente como inculpado en este sentido de algún ilícito pueda declarar ante el Ministerio Público. También lo va a poder hacer, pero lo que realmente va a tener impacto dentro del proceso y en las subsecuentes es exactamente la declaración del imputado ante el juez de control. Es la parte fundamental. Y claro, como también un derecho que tiene de quedarse totalmente callado, así podrá hacerlo. Pero bueno, ya será la decisión de tu cliente. La segunda etapa del proceso penal acusatorio que tú puedes ver en esta imagen que tomé precisamente, como decía yo, de una diapositiva que la Procuraduría General de la República, de ese tiempo Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República, dio para impartir el conocimiento de este nuevo proceso penal acusatorio que de alguna manera sigue siendo nuevo para muchísimos y el talón de Aquiles para los que somos generación baby bloomers o de los años de 40 para acá, pues les ha costado muchísimo integrarse a este nuevo proceso porque precisamente la oralidad les ha afectado muchísimo. Y en este sentido, la etapa intermedia es la segunda etapa que se lleva dentro de un proceso. Y esta no es la etapa de juicio, pero sí es una etapa que de alguna manera, como yo lo equiparaba hace rato, es la preparación al verdadero juicio. Aquí es donde el Ministerio Público exactamente va a establecer con precisión ya esa vinculación que ya tiene, porque como ya lo vimos en la etapa anterior, ya se vinculó a proceso, aquí al inculpado. Entonces, el trabajo que realizó en la investigación preliminar y complementaria el Ministerio Público ya le da cierta fortaleza, pero aquí dense cuenta cómo es la persona, si estamos hablando en términos de tahúres, de cartas, ¿no? Ya sacó los haces el Ministerio Público. Ahora, claro, en afectación a tu cliente, que es el inculpado, pensando que tú eres la persona que defiende a aquella persona que le imputan aquel ilícito. De tal manera que ya tienes las cartas abiertas. Entonces, lo que va a hacer en esta etapa intermedia, generalmente la Fiscalía, es reiterar lo que realizó durante estas etapas de investigación inicial e investigación complementaria, que es la formulación de la acusación. No significa con esto que en esta etapa no pueda incluso variar, ¿verdad? Pues una tipificación del propio ilícito para poder concentrar. Y en ese contexto, la presentación de las pruebas para su admisión. Dense cuenta cómo esta parte creo que es la parte más importante dentro de un proceso penal. Yo le decía que esto es lo que permite, de alguna manera, equiparadamente en otro proceso, en un proceso civil, en un proceso mercantil, la preparación de las pruebas, los medios preparatorios a juicio. Tú no puedes acudir en un juicio civil en ocasiones si no tienes la certeza de tener un documento o ratificado aquel documento. De tal manera que requerirás, en todo caso, pedirle al juez civil que cite a aquella persona para que ratifique el contenido y firma del documento para que puedas ya en ese contexto tener formalidad en ese sentido, presentación de documentos. Hay una infinidad de medios preparatorios a juicio que son los que pudiéramos equiparar a esta etapa intermedia. De tal manera que ahí es donde se va a observar si el proceso de investigación fue realmente no solamente útil para lo que se busca, que es de alguna manera la identificación del delito y del inculpado,
la probable responsabilidad del inculpado, sino que realmente estas no hayan violentado durante estas etapas, de etapa de investigación, los derechos humanos de aquella persona. Por eso, aquí es donde se caen muchos asuntos en favor del inculpado, ¿verdad? Del que ustedes pueden defender por probablemente la premura, probablemente el poco presupuesto, si quieres decir, que pudiera tener la fiscalía para integrar realmente de manera profesional una carpeta de investigación. Y bueno, pues ahí tú como abogada, como abogado, tendrás la habilidad de ir determinando con el apoyo siempre de un profesional, dependiendo de la naturaleza del procedimiento o del ilícito. En un ejemplo muy claro, si fuera en un homicidio, pues estamos hablando de, por ejemplo, que se rompió la cadena de custodia, por ejemplo, del arma homicida, pues entonces, si hay, aquí es donde tú vas a poder ir exactamente a objetar ese rompimiento de esa cadena de custodia, o, por ejemplo, la intervención del primer respondiente en la escena del crimen. ¿Qué pasaría, no? O sea, si realmente él contaminó aquella escena, ese tipo de circunstancias que le van a permitir a la defensa exactamente quitar, pudiera ser algunos elementos fundamentales para la imputación de aquella persona. Por eso, esta etapa intermedia es muy, muy, muy importante. Y es donde ya se dicta el auto de apertura a juicio. Entonces, por eso se quita de alguna manera la basura, es decir, en otras palabras, lo que no va a servir al proceso por la violación fundamentalmente a los derechos humanos dentro del proceso de investigación, y se va a quedar solamente con lo que realmente tiene valor dentro del proceso. Y probablemente ahí es donde se caiga prácticamente todo el procedimiento. Esta es la etapa que creo o considero yo pues novedosa dentro del procedimiento, pero muy valiosa en defensa de los derechos humanos del inculpado. Y por eso también quiero decir, es muy importante que la participación desde la investigación inicial hasta toda esta etapa intermedia, la víctima tiene una participación activa muy relevante. Y desgraciadamente, los abogados que participan dentro del proceso judicial no llegan a intervenir de manera adecuada, porque nada más se suman a lo que el Ministerio Público realizó dentro de su carpeta de investigación. Por eso tú como abogada, como abogado, en el momento que tú seas el abogado de exactamente de la víctima o de los familiares de la víctima, entonces tendrás que ponerte las pilas para que no incurras en ningún error y verdaderamente coadyuves, pero ya directamente ante el juez dentro de este proceso penal. Tercer etapa importante, que ahora sí es el juicio oral, verdaderamente el juicio oral, donde viene el desahogo de pruebas y los alegatos de clausura. Aquí ya el juez de enjuiciamiento es el que va a tener a cargo exactamente esta etapa. En esta etapa es donde ya se inicia exactamente los alegatos que decía yo, de apertura, y entran finalmente, después de todo el desahogo de las pruebas, los alegatos de cierre. Es en esta etapa que tú ves al frente en tu pantalla, en la parte verde, y donde puedes ver efectivamente, finalmente, la ejecución de la sanción.
que como tú lo sabes, no le corresponde directamente al juez. El juez nada más es disponer la sanción, sino la ejecución de la sanción ya le corresponderá al ejecutivo, pero sí pondrá ciertas condiciones en este sentido, en este caso la participación del juez. Pero bueno, aquí la etapa del juicio oral propiamente dicho inicia exactamente primero con una preparación por parte del juzgador de las constancias que efectivamente quedaron integradas dentro de la etapa intermedia. Actualmente en materia laboral, ya lo escuchaba yo precisamente aquí con Josefina, que está aquí presente el día de hoy, ella como laboralista, y estaba señalando este aspecto que es muy importante para el proceso laboral, como la fijación de la litis, ¿no? En la fijación de la litis, donde después de la demanda y la contestación ya dicen, bueno, estos son los puntos controvertidos, ¿sí? En esta parte es lo que de alguna manera el juzgador debe o tiene. Pero quiero decirte que esta etapa, en este sentido, el juicio oral, no es el mismo juez quien llevó esa etapa de investigación complementaria intermedia. Es otro. De tal manera que él no conoce absolutamente nada del tema que tú le vas a plantear, que el Ministerio Público le va a plantear o que el abogado del inculpado, de defensa de la víctima, defensa de la víctima, va a plantear. Por esa razón, es cierto que tu lenguaje que vas a utilizar en una narrativa, vas a hablar de dos aspectos del pasado, pero también vas a hablar del futuro. Entonces, en un alegato de apertura tienen ciertas condiciones, pero quiero que consideres esta parte importante y por eso quise darte este panorama de cómo se va peloteando de alguna manera, por decir, el proceso de un lado a otro, para que finalmente llegue a una resolución. Por eso este proceso penal acusatorio adversarial, pues es relativamente complejo, pero quien llega a dominar las técnicas de litigación en proceso penal tiene muchísimo éxito. Y entonces, pues, se espera que tú como abogada, como abogado, tengas el resultado esperado cuando tengas efectivamente la identificación de que en el proceso penal, ¿qué etapa es la que en la cual vas a intervenir? Dentro de la etapa de vinculación a proceso, bueno, pues esa se hace ante un juez y tiene un objetivo, ¿verdad? En la de formulación de la acusación tiene un objetivo, y la etapa, ahora sí, formalmente de juicio, que, como te dije, tiene dos etapas fundamentalmente orales, que es los alegatos de apertura y los alegatos de cierre. En todos ellos se requieren efectivamente de tu capacidad de comunicación oral, de comunicación asertiva. ¿Por qué digo de comunicación asertiva? Porque la comunicación asertiva no significa solamente la posibilidad de hablar, sino que realmente, como también el amigo Ángel Cerro, que ha dado cursos aquí, bueno, pues él habla de la neurooratoria, de la comunicación de tu cerebro con lo que tienes que decir, pero además la parte emocional que tú vas a poderle dar dentro de las distintas etapas en la que participa tu cliente dentro de este proceso. Quiero ahora nada más, voy a ser muy rápido en esta parte porque también no es el fin, sino ya nos llevamos, para ahorita ya nos llevamos un poquito de tiempo. Quiero nada más darte esta laminita que en el sistema penal adversarial y acusatorio hay cómo es la audiencia de formulación de imputación y cómo se realiza la audiencia de vinculación a proceso, que son
distintas etapas donde tú vas a ir participando como te vas a ir dando cuenta. Perdón, vamos a ir acercando, si tienen oportunidad, lo voy a acercar y lo voy a acercar un poquito más para que lo vayamos viendo de esta manera. Fíjate, en la audiencia de formulación de imputación, lo que hace el juzgador es verificar que el imputado conozca sus derechos. Es parte fundamental que él sepa, el juzgador, y que él sea el que le comunique al imputado que conoce sus derechos. Nombrar uno de los derechos fundamentales, que es el principio de defensa, que debe pues garantizarse por parte del juzgador. En su principio, el principio de defensa tiene que ver exactamente darle a conocer la causa que se le imputa, los hechos que se le involucran a él y el ilícito específico de esos hechos que se han tipificado. Y obviamente la oportunidad que tiene él de ser defendido. También se le concede en este sentido, una vez ya que se le dio a conocer y se le designó, se le designa y ahora sí le concede el uso de la voz al Ministerio Público para que éste formule una imputación y ya ahora sí después expone que está realizando una investigación para que el ciudadano presentado y su defensa lo conozcan. Recuerden que es importante, como decía, pudiera tal vez, dependiendo de la naturaleza del juicio, participar ante el Ministerio Público, pero la declaración fundamental es la que va a realizar el imputado directamente ante el juez de control. Y bueno, ahí le estará explicando el hecho que se le está atribuyendo, la clasificación jurídica o preliminar, fecha, lugar y modo de la comisión, forma de intervención que haya tenido en el mismo y nombre de su acusador. Todo eso tiene derecho el inculpado. Y el juez concederá la palabra también en este sentido al defensor para solicitar aclaraciones y precisiones. Aquí es yo donde señalo en esta etapa, como ustedes podrán darse cuenta, no es tan fácil tener acceso tal vez a una carpeta de investigación porque es en el proceso, en la formulación de la imputación, en donde realmente se le está dando a conocer, se le está explicando, ojo, es muy importante, se le explica al imputado, ¿sí? ¿Sí? Al que comparece, el hecho que se le atribuye, la clasificación jurídica preliminar, fecha, lugar y modo de comisión, forma de intervención que haya tenido en el mismo y nombre de su acusador. Y bueno, ahora sí, el juez le concederá la palabra al defensor para solicitar aclaraciones o precisiones que no le hayan quedado claras y el Ministerio Público solicitará permiso para formular argumentos de vinculación a proceso. Esta es la primera etapa de la oralidad que tú como abogada, como abogado deberías tener en el caso de una defensa. Y bueno, posteriormente ya el juez le preguntará al imputado si es en ese momento que quiere que se resuelva su vinculación a proceso o tendrá derecho, ¿verdad? En un plazo de 72 horas, en un plazo de hasta 144 horas, dependiendo de la naturaleza del asunto. Si en este caso dice aquí, si se resuelve en esa audiencia, el Ministerio Público señalará los hechos, lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, enuncia los datos de prueba con los que demuestra que se ha cometido un hecho que la ley indica como delito y de los que el imputado es presuntamente responsable. Aquí, exactamente en esta participación del Ministerio Público, lo que está aportando son datos de prueba. Por eso hay que diferenciar este aspecto de lo que es medio de prueba a un dato de prueba. Él está aportando datos de prueba que están integradas a una carpeta de investigación. Y en todo caso, preguntará el juez si se acoge a esos plazos, bueno, pues pospondrá la audiencia para resolver con posterioridad la vinculación a proceso para que en todo caso la defensa tenga derecho a realizar una investigación adicional o complementaria sobre el particular. En el caso ahora sí, de vinculación a proceso, ya
vamos a pensar que se le concedió un término para ese objetivo y entonces le concederá otra vez al Ministerio Público la palabra para que pueda alegar lo que estime conducente y él señalará nuevamente los hechos, lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, enunciará los datos de prueba con los que demuestra que se ha cometido el hecho que la ley indica como delito y de los que el imputado es presuntamente responsable. También, posteriormente, el juez le concederá a la contraria el derecho de emitir argumentos de defensa. Ojo, aquí estamos hablando de argumentos de defensa que yo quiero también señalar. Por un lado, tu cliente puede reconocer hechos, pero también puede ser argumentos de defensa de carácter jurídico en los que intervino. Siempre tómalo en cuenta, creo que es una recomendación que siempre debes tener a la vista para que no la pierdas. Una cosa es, tú necesariamente puedes negar hechos, no, sino que, a ver, en esos hechos que se le imputan, ¿qué intervención tuvo directamente tu cliente? Y sí puede reconocer los hechos, pero puede ser un aspecto de carácter jurídico, una eximente de responsabilidad que de alguna manera le permita tener otras condiciones en este sentido, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante. Bueno, entonces ya el juez valorará los argumentos y resolverá vincular al proceso al imputado, no vincular al proceso, por lo tanto, puede ordenar la libertad del imputado. Entonces, este tema aquí en la audiencia de vinculación a proceso, pues obviamente tiene que ver, por un lado, el conocimiento de los hechos, el conocimiento del derecho por tu parte, ¿no? O sea, de los hechos, del derecho y obviamente de tu forma de expresar, de articular argumentos convincentes a través de la retórica para que realmente puedas impactar y en este sentido convencer al juzgador de tu punto de vista, para que en su momento pueda valorarlos y ahora sí pueda determinarse si se vincula al proceso, al imputado o no. Y finalmente, si se vincula al proceso, revisa las medidas cautelares, fija el plazo para que cierre la investigación complementaria. Entonces, esto creo yo, para mí, esta explicación que es, como ven, es una lámina que tenía la Procuraduría General de la República, que, bueno, ahora Fiscalía General de la República, cuando se impartieron en la iniciación de estos procesos, pero sigue subsistiendo exactamente el contenido de, ahora sí, el mapa mental de trayectoria de todo este proceso para que tú lo tomes en consideración. Si me permite que estoy manipulando un poquito la imagen, seguramente a ustedes se les ve mi imagen por un lado y la diapositiva por otro, pero para los efectos de la grabación es distinta porque la imagen aparece al centro y al fondo aparece toda la diapositiva. Entonces, por eso hago esa pausa. Y como les decía, me sirve precisamente para el objeto de la exposición de alguna manera. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tiene un alegato de apertura? Yo te comentaba hace rato que, en mi punto de vista, el alegato de apertura que se lleva en juicio, acabamos de revisar las 3 etapas del proceso, ya el proceso de juicio, que sería, entonces, en esa etapa donde se formula efectivamente el alegato de apertura. Para esto, debes de tomar en consideración como precedente en esta formulación de alegato de apertura que ya se agotaron 2 etapas. La etapa de la investigación, ¿sí? Y la etapa intermedia, donde ya se estableció la vinculación al proceso de tu cliente y ya se excluyeron las pruebas que
se consideraron, violentaron los derechos procesales o los derechos humanos de tu cliente. De tal manera que ahora sí quedan solamente verdaderamente las pruebas que puedan considerarse de relevancia para esta vinculación a proceso. Y esto no lo debes de perder de vista. También no debes de perder de vista que esta etapa del alegato de apertura no se hace ante el mismo juez, que en este caso era el juez de control, quien realmente tuvo en un principio el panorama general, ahora sí, de toda la película. Ahora el juez de enjuiciamiento ya no tendrá esa misma película. Él tiene otro contexto, porque a él no le van a llegar exactamente aquellas pruebas excluidas y no las va a poder invocar el Ministerio Público porque efectivamente violentaron los derechos o las garantías procesales de alguna manera del inculpado. Por eso es muy importante en ese caso nada más tenerlo en cuenta, tomar mucha atención y bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en un alegato de apertura? En un alegato de apertura, después de considerar que efectivamente necesitas conocer pues toda la carpeta de investigación, todo este proceso del proceso intermedio que se llevó a cabo, ya conoces con precisión la causa que se le imputa a tu cliente, ¿no? De ahí debe quedarte para ti muy claro, si tú llevas la defensa del inculpado, pues obviamente ya tienes conocimiento con precisión cuáles son los hechos que se le imputan. Y en este sentido, si tú te das cuenta, es como, imagínate, tú ya tuviste oportunidad de leer todas las constancias, de ver efectivamente las grabaciones que se pudieron haber tomado ante el juez de control dentro de ese proceso para vinculación a proceso y ya tienes efectivamente el panorama integrado. Ya pudiste incluso analizar los distintos dictámenes periciales que pudieron haber sido desahogados, las distintas testimoniales que pudieron haber sido desahogadas dentro del proceso de investigación, etcétera. Todo eso, ¿sí? Tanto la investigación inicial como la investigación complementaria, ya tienes tú esa idea y ese panorama. Ahora te vas a enfrentar con todo ese panorama y sabiendo qué es lo que vale y qué es lo que no vale, ahora sí te vas a encontrar, vas a entrar a juicio. Y ahí, entonces, tú vas a formular, tú ya te formaste una idea, y esta idea yo le hablo de la película mental, ¿sí? Que es, también otros manejan el mapa mental de los hechos que se le imputan a tu cliente. Va. Ahora, ¿qué es lo que te corresponde a ti? Si tú llevas la defensa, bueno, te corresponde a ti tener efectivamente esa película mental de cómo el Ministerio Público va a plantear efectivamente esos hechos para que tú conformes una nueva película mental que constituye la teoría del caso. La teoría del caso no es otra cosa más que efectivamente la perspectiva de los hechos que se le imputan a tu cliente y la verdadera intervención o responsabilidad que él tiene en la comisión del ilícito de manera específica. Si en él, de alguna manera, confiesa que participó en los hechos, pero son aspectos de carácter jurídico, bueno, también es válido en ese sentido. Dentro de la teoría del caso, pudieras manejarlo. En un ejemplo, vamos a pensar que es un homicidio y tú vas a manejar, hay legítima defensa. ¿Estamos? Entonces, ok, tú ya tienes la perspectiva de formar una película mental, ¿verdad? Una teoría del caso con relación exclusivamente
a la legítima defensa. Y ahora sí, dentro de la legítima defensa, vas a poder establecer cuáles fueron las condiciones particulares que, bajo tu perspectiva, constituyen la legítima defensa en aquel controvertido, fundamentalmente dentro de aquellos hechos. ¿Sí? En ejemplo, o sea, tú no vas a negar el fallecimiento de aquella persona. Tú no vas a negar que de alguna manera, vamos a pensar que haya sido por un arma punzocortantes, no sé, y que realmente hubo una participación de entre la víctima y entre tu cliente, el defendido. De tal manera que eso es lo que tú vas a formular, vas a armar fundamentalmente en tu mente, vas a contar la película como un thriller, porque en ese alegato de apertura nada más es el inicio, ¿eh? O sea, nada más le vas a dar a decir lo que va a pasar, por cuál es tu perspectiva de las cosas. Entonces, esa es lo que constituye la teoría del caso, esa perspectiva que construyes junto con tu cliente dentro de este proceso penal, se lo vas a explicar y cómo de alguna manera se lo vas a probar. Entonces, hablas del término yo decía que hablas de cuestiones pasadas, como también hablas de cuestiones futuras, para que realmente puedas tener el impacto relevante en el tema. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales que tú tienes que ver? Acá son 5 elementos que yo te recomiendo. Un tema o lema, que yo digo la frase de impacto. La frase de impacto es la que realmente con la que tú vas a abrir tu alegato de apertura. El alegato de apertura lo abres con ese tema o frase de impacto que esté vinculado exactamente, ya sea, si tú eres abogado de la víctima, pues también vas a tener el mismo derecho de participar, tu frase de impacto. Pero si en el caso, vamos a pensar, el ejemplo de una defensa de un homicida, y un homicida confeso, entre comillas, pero que efectivamente reconozca, sí, efectivamente yo participé, yo lo maté, etcétera, pero hay una legítima defensa, ¿no? Entonces, tú tendrás que vincular una frase de impacto que esté relacionada directamente con esa parte de tu defensa específica. Posteriormente vas a entrar a hablar del elemento fáctico. Se deberán narrar los hechos de cómo se cree que sucedieron las cosas sin ser conclusivos. Entonces ahí yo decía, tú vas a reconocer, es verdad que el día 29 de septiembre del año 2020 falleció el señor Pedro Pérez Castaños por un apuñalamiento, ¿sí? Y en una controversia que tuvo con mi hoy cliente, con mi defendido, Juan Pérez. Ese es un hecho, ¿sí? Es un hecho fáctico. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿no? Ahí viene, sin embargo, con base a lo que ha expresado recuerden, si tú llevas tú la defensa, pues ya tú sabes que ya pasó primero el Ministerio Público, si participó el de la víctima también, si no, pues nada más el Ministerio Público. Tu participación, dice, si bien es cierto, hay esto, también ahí viene el elemento fáctico, ¿no? ¿Y qué hechos nuevos puedes aportar como elemento fáctico? Es importante saber que desde momentos antes ellos habían tenido una discusión en donde efectivamente la víctima había amenazado de muerte, no solamente de manera verbal, sino al mostrarle un puñal y enfrentársele, ¿no? Vamos a pensar. Estoy dándote una perspectiva de algo que pudo haber ocurrido. Entonces, ahí es donde tú vas a dar ese elemento fáctico.
Siguiente elemento, el elemento probatorio. ¿Qué elementos hacen referencia, por un lado, a los aspectos? Porque ya date cuenta, ya emitió datos de prueba el Ministerio Público. Ahora te toca a ti como defensa establecer cuáles son los elementos probatorios. Y esto va a poder ser probado con los mismos datos de prueba que haya aportado el Ministerio Público, pero también con algunos otros elementos, ¿no? El testimonio de Juan, y de Carmela, quienes también, estando presentes en ese momento, pudieron observar tales detalles, ¿no? Entonces, esos elementos probatorios tú los vas a tener ya, obviamente, preestablecidos. Adicionalmente, puedes advertir, por ejemplo, si no hubo un dictamen médico con relación a las lesiones que él pudo haber tenido, ¿no? Si él, tal vez fue una lucha entre ambos, ¿no? Pues, tal vez hubo la necesidad de un análisis en ese sentido, o si fue por disparo de arma de fuego, si realmente no hubo un dictamen en química forense para poder establecer, o que no fue concluyente en este sentido. O sea, va a depender de las circunstancias, pero tú vas a identificar esos elementos probatorios que te van a permitir a ti fortalecer tu teoría del caso. Y como consecuencia, ahí tú vas a establecer el elemento jurídico. El cuarto elemento, sin justificar, se indicará la posición acerca de si se cumple el tipo penal o no. O sea, ok, podríamos decir que se cumple, estamos hablando de un caso hipotético, si se cumple el caso hipotético de homicidio. Sin embargo, hay una excluyente en este caso de responsabilidad, que es la legítima defensa prevista por el artículo fulano de tal, en señalar estos que son los elementos fundamentales. Por eso, señor juez, ahora viene la petición. Usted observará durante todo este proceso penal que, si bien es cierto, las acciones realizadas por mi defendido motivaron efectivamente el fallecimiento de, por desgracia, de hoy la víctima, Juan Pérez Castaños, es una realidad que también mi cliente lo realizó en legítima defensa, por lo que le solicito en su oportunidad determine y absuelva a mi cliente de cualquier ilícito que se le haya imputado. ¿Tan? Así es como pudieras concluir en este sentido un alegato de apertura. Quiero recordarte que este alegato de apertura, pues procurarás dentro de estas recomendaciones recomendaciones importantes dentro de un alegato de apertura. Recuerda entonces que el juzgador no es el mismo que tuvo a la vista todo el proceso de investigación inicial y complementaria, ni el que generó la vinculación a proceso, sino es un juez distinto, de tal manera que realmente no conoce la causa. Esa es una cosa importante. La parte también importante que tú debes considerar, y como recomendación, el tiempo del juez es muy valioso, de tal manera que la comunicación con él debe ser con dos técnicas que utilizamos aquí en Abogados en Acción, ¿sí? La P y la C, ¿no? Preciso y conciso, más valiosas, para que efectivamente seas eficaz. Obviamente, también quiero que consideres que en un alegato de apertura tienes que ser eficaz en el tema de la comunicación asertiva. Si bien es cierto, vas a manejar la oratoria, vas a manejar la retórica, también vas a manejar la neurooratoria, que no solamente es la conexión de tus pensamientos con tus palabras, sino la conexión de tus emociones, porque el cerebro obviamente transmite emociones a tu corazón. Se dice que el corazón tiene neuronas en este sentido conectadas, ¿no? Directamente a tu cerebro para que tú puedas comunicarte. Esa parte emotiva es fundamental
en el momento, hay momentos precisos en los cuales tú tienes que conectar. Hacer las pausas adecuadas, precisas, ¿sí? Eso es algo también muy importante para que después de una idea, des unos segundos de pausa y des en este sentido, utilices exactamente toda tu energía corporal, porque somos seres energéticos, que te permitan realmente comunicar la teatralidad que yo manejo aquí en el curso, ¿no? Que digo, tus manos comunican, tus manos hablan, de tal manera que también puedas impactar fundamentalmente en eso que tú quieres hacer, como en este momento estoy hablando contigo. Y bueno, finalmente, después de esas recomendaciones, pues la muy clara es conozcas la materia, conozcas perfectamente el caso para que ahora sí ya puedas enfrentarte a una audiencia de un alegato de apertura. Recuerda, yo creo que depende de, no te puedo decir tiempos, porque va a depender de la naturaleza del asunto, pero pues lo más preciso y conciso que tú seas será lo mejor que puedas hacer.